¿Dónde dice que lo estamos grabando? Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya se arreglaron los aspectos técnicos, ya no estaba saliendo la señal por internet, pero ahora sí ya todos los que nos pueden estar captando por YouTube es a través de la señal que tenemos. Estamos empezando entonces lo que es la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, decía que es una ciencia, es un arte que nos va a permitir la correcta interpretación del texto sagrado. Es ciencia porque tiene principios, tiene leyes que hay que guardar, que hay que respetar, pero es un arte porque es la mayor pasión que puede tener un hombre cuando es artista, es poder volcar emociones, sentimientos, pasiones sobre un lienzo, sobre una partitura, sobre una escultura. Pero todo eso se requiere cuando estás tratando con el texto sagrado, donde hay una interacción con un libro, pero que es un libro viviente, y con el autor de ese libro, que es precisamente el Espíritu Santo. Entonces no es algo frío, de tal manera que aplicando la correcta interpretación de estos principios, pues vas a poder obtener tú la ventaja de encontrarte ante un libro que te va a dar vida eterna, pero además un libro de instrucciones, de sabiduría, de conocimientos. Todo esto entonces marcado en que no vamos a dudar de la importancia que tiene el texto bíblico, no vamos a dudar tampoco de que ha sido la base para la formación de dos de las principales religiones en el mundo, que es el judaísmo y es el cristianismo. La sustancia misma de la fe cristiana, la fuente del conocimiento, lo que nos ha ido guiando a través de 2000 años y nos sigue guiando, lo que tiene que ver con nuestra teología, nuestra doctrina, con nuestro culto, con el testimonio, con nuestra tarea social. Todo eso se deriva no solo de la Biblia, sino de la interpretación que le demos a ella. Podemos decir entonces que a menos que la palabra de Dios se tome en seriedad y se busque la verdad de una manera congruente, donde se tome en serio, pues vamos a poder entender ese libro, porque el libro guarda sus mejores tesoros para aquellos que lo buscan con anhelo, que lo claman, y es como lo dice la misma Escritura, ese tesoro que hay que buscar, y hay mentes que se han consagrado a esa búsqueda y han dedicado todo su esfuerzo en poder conocer el texto sagrado. Así es que es una gran tarea. Pero ¿por qué es necesaria la hermenéutica? Si entendemos que es pues la ciencia de la interpretación, decía yo que el término deriva de una palabra griega, hermeneu, que se conecta con Hermes, que era en la mitología pues el personaje entre los dioses que podía venir a los hombres a interpretarles sus sueños, que tiene principios que se aplican a todo texto que pues se debe interpretar. Y esto es importante entenderlo porque el camino que se recorre cuando tú lees un texto, cuando tú lees ahí una idea que está atrapada, para que tú saques esa idea, pues el camino que recorres a ella es un camino que puede ser muy corto, muy largo y muy profundo o muy confuso, dependiendo de qué estás leyendo. Si tú lees, por ejemplo, una nota periodística del día, de eventos que están pues en tu propio ambiente, va a ser más sencillo porque tú sabes y conoces el lenguaje, los modismos de lo que estamos hablando aquí. Pues al leer tú vas a poder sacar la idea. Pero va pasando el tiempo y si tú lees, por ejemplo, una crónica de hace 50 años de lo que era Tuxtla, pues habrá algunas cosas de lugares, de referencias que ya no hay, que pues hace 40, 50 años estaban,
y que cuando te pongas a leerlo te va a costar trabajo un poco más que si leyeras una crónica actual. Pero si tú estás todavía más lejos de eso, porque estás leyendo pues la referencia a otro país, a otra cultura, a otro orden de ideas, para que tú captes el sentido original, pues vas a tener tú una tarea mucho más complicada. Solamente haciendo las siguientes referencias. La palabra sagrada, la palabra que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, es un texto que ya está cerrado, ya no hay nada que podamos agregarle. ¿Cuándo se escribió la última página? Si calculamos que el Apocalipsis se cerró allá por el año 100 y estamos en el 2016, 2020, casi ya, faltan 80 años para que se cumplan 2000 años que se cerró la última página. Y bueno, si hablamos de la primera, que es el Génesis, pues estamos hablando desde el principio de la humanidad. Hay la prehistoria, donde pues desde Adán hasta Abraham más o menos, hay cálculos ahí que van de 6, 7,000, 10,000, unos dicen que hasta pueden ser 100,000. La idea es que lo claro que tenemos de Abraham para acá, del patriarca Abraham, donde se empieza ya a hacer la historia, ya donde hay gráfico, ya donde hay registros más, pues estamos hablando de otros 2000 años. Entonces, 2000 años antes, haciendo así grosso modo, estás hablando de un libro que empezó hace 4000 años y hace 2000 años se cerró. En ese caminar, obviamente, la palabra quedó impresa, la palabra trae para nosotros una revelación, pero para que tú puedas pues entenderla, vas a ocupar hay como varios obstáculos, varios brincos que hacer para llegar precisamente a la Escritura. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son aquellos abismos que tendrías que cruzar? El primero, pues, es el abismo cultural. Estamos hablando de otra época, de otras regiones, simplemente algunos elementos que tú puedes leer. Voy a darte un ejemplo. Cuando en la Biblia se nos registra que pues se va a casar Boz, quiere casarse con Ruth, la moabita, ella no podía, antes de que se casara con él, antes que tuviera el permiso, había otra persona que tenía más derecho a casarse con ella. Van a la puerta de la ciudad, ahí están los ancianos, empiezan a hacer los diálogos y pues de pronto pues uno de ellos se quita un zapato, pone ahí el zapato y pues si tú lo lees, pues que no tienes idea de lo que está pasando ahí, por qué lo del zapato, por qué uno se tiene que quitar el zapato. Pues esa es una cuestión cultural. Tendrías que, pues tener, la hermenéutica te ayudaría a entender, cuando ya tú lees los aspectos culturales, por qué esa situación y por qué ella, ¿verdad?, en un momento dado, que pues es una moabita, puede casarse con un israelita cuando eso estaba prohibido. Tendrías que ir a un contexto que sería el contexto cultural, pero también histórico, porque estamos hablando de épocas donde no había la tecnología que hay ahora, no tenían los modos de gobierno que hay ahora. Históricamente ha habido un cambio que es muy diferente al nuestro. Entonces ahí tenemos otro abismo, tienes que conocer la historia. Por ejemplo, vienen un grupo de tribus, que son 12 tribus, a sentarse a una región, tiene que haber una lucha, y luego esa lucha permite que ellos se establezcan en esa zona, pero pasan los años, después ellos son movidos de ahí por una situación de un éxodo, de una diáspora. Todo eso que es histórico, para que tú puedas irlo ubicando, necesitas conocer también los acontecimientos históricos, que esa sería pues la segunda brecha que nos separa. La tercera, el aspecto lingüístico. La Biblia, la Sagrada Escritura,
no se escribió en español. Tú la lees en español, pero ya esto ya se estudió en los cursos que hemos tenido, ya se habló bastante en el curso de la Biblia, también de la teología, se dio importancia, eso ya ustedes lo saben, los que nos van siguiendo, pero básicamente estamos hablando del arameo, estamos hablando del hebreo, hay varias clases de arameo, hay varias clases de hebreo, también fueron lenguas que se fueron formando, ya eso ya lo conocimos, ya lo vimos, y el griego, y también del griego hay variantes. Por ejemplo, se dice del hebreo, el hebreo es si tú lo lees, por ejemplo, cuando ya lee uno el texto directo, pues es un texto que no usa vocales. Y es un lenguaje que se llama muy constructo, o sea, muy denso. Una sola palabra para poder traducirla a nuestro idioma. Por eso luego la gente se confunde, ¿por qué hay tantas versiones? Bueno, porque los giros idiomáticos de algunas versiones, pues es más, teniendo 3, 4 apenas te puede dar una idea más clara. Tenemos entonces un lenguaje de por medio que necesitamos entender. ¿Qué significa en un momento dado en un idioma y cómo lo podemos transmitir al nuestro? Y bueno, el aspecto llamado filosófico, la forma de vida, la forma de pensamiento, que además, pues esto para nosotros es importante, fue gradual. La Escritura nos revela a un Dios eterno, Él es permanente, pero el ser humano, la humanidad misma ha ido avanzando como avanza un niño. Yo a veces hago este ejemplo porque hay pleitos y discusiones y bueno, si no nos ubicamos, ¿verdad?, en esa manera que gradualmente el Señor se fue revelando, no vamos a poder captar el sentido del texto. Por ejemplo, hay un niño que viene con su papá y le dice: papi, ¿cómo vine al mundo? Y el niño tiene 4 años. Pues el papá no le va a decir: mira, biológicamente hay una fecundación, porque un gameto, o sea, le va a explicar con semillitas, le va a ir diciendo: estabas en el cielo, en una nube, no sé. Cuando ya el niño tiene 10 años, papi, ¿cómo vine al mundo? Pues le va a dar una explicación más acorde a su edad. Pero ya a los 18 años, que oye, papá, no, obviamente, bueno, a los 18 ya es muy tarde, ¿no? Yo creo como a los 12, 13, la mamá, el papá tienen que hablar: mira, es así, hay esto, porque el niño fue creciendo y la comprensión que él pueda tener, pues también fue creciendo, y eso le va a permitir al niño entender mejor. Es decir, la hermenéutica es necesaria, y vamos a ver por qué. Porque necesitamos saber nosotros que el texto sagrado que tenemos frente a nosotros, que es el que nos ha guiado, el que nos sigue dando palabra de enseñanza, fue escrito hace, les decía, en un periodo de 1500, 2000 años. Hace 2000 años se escribe la primera escritura. Hace 2000, la última página. Y eso nos tiene a nosotros entonces ante los 4 abismos que mencioné: el cultural, el abismo histórico, el abismo lingüístico y el abismo filosófico. Es decir, qué concepción tenían las personas del mundo, qué concepción tenían de Dios. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, cuando se escribe el libro de Jonás, hubo una época en que los israelitas pensaban que Dios vivía confinado a Israel. Hoy tú puedes decir, bueno, la tierra es plenitud, sí, pero eso fue ya algo que fue creciendo con el tiempo. Cuando Jonás oye el mandato de ir a Nínive, él se quiere escapar de Dios, yendo en aquel lugar pues al punto más lejano. Obviamente dices, bueno, ¿cómo pensaba Jonás escaparse de Dios saliendo del territorio? Porque para ellos era algo circuncidado, conectado, circunscrito, domiciliado a un territorio.
cuando la Escritura nos revela pues que eso ya poco a poco fueron ellos ampliando de un hombre que era idólatra, que era Abraham, politeísta, a llegar a concebir al Dios único. Llevó su tiempo, llevó para muchos de ellos, ¿verdad? Fue toda una historia, un aprendizaje. Entonces, lo que está grabado en la palabra, lo que tenemos ahí, necesita ser pues abordado con todo el respeto. Y aquí el texto nos va a hablar, pero tenemos que estar atentos a eso. Entonces, voy a darles a ustedes ahorita que vamos a tener. Esto va a quedar también pueden recogerlo. Yo creo que ya les vamos a dar pues todo lo que vamos a tener para. De todo modo voy a darles a ustedes ahorita una referencia así muy general sobre el texto que vamos a llevar para que ustedes puedan pues tener ya pues dijéramos el curso que estaremos estudiando la Escritura, y yo creo 8 semanas nos va a llevar, 8 semanas para que podamos pues más o menos, ¿verdad? Y voy a dar solamente, se va a ver lo que es la hermenéutica general, porque ya después tal vez en un segundo curso trabajaríamos con la hermenéutica ya más conectada, lo que llamamos la hermenéutica especial, a las interpretaciones. Ahorita vamos a dar las reglas generales para que puedan. El primer tema van a ser las consideraciones fundamentales, que es la hermenéutica, la necesidad que tenemos, la interpretación de la palabra, que es un riesgo, la interpretación en la comunidad de la fe y cuáles son los requisitos del intérprete. O sea que, mira, aquí vamos a ir viendo desde qué necesidad tenemos de la hermenéutica y vamos a hablar de las posturas que hay, respetando, ¿verdad? Son conceptos generales. La naturaleza y característica de la Biblia ya tuvimos todo un curso. Aquí solamente va a ser hablar muy brevemente ya se habló de la inspiración, ya se habló de lo temporal, de lo permanente, ya tuvimos todo un curso de Biblia, ¿no? Pero como algunos tomaron, porque dijéramos que se están incorporando a este curso, vamos a dar de la semblanza, y los que ya tienen va a ser como un repaso. Y luego vamos a meternos ya a los métodos de interpretación bíblica. Aquí tenemos el método literalista, el método alegórico, la interpretación dogmática, la interpretación liberal. Solamente no nos vamos a meter a confundirlos, vamos a tienen que saber lo que son, pues lo que es el método teológico existencial que hay, la nueva hermenéutica, que son nuevas corrientes, pero que si no las conoces, cuando vienen a presentar, se presentan, dices, ay, te vas como, oye, esto es bien novedoso, cuando son conceptos pues, liberales, que han servido también, porque ayudaron a darle una sacudida, ¿no? a la conciencia cristiana y irnos más a fondo. Esto terminó siendo bueno. El método gramático histórico, donde pues se habla de las lenguas de la Biblia, el hebreo, la autenticidad del texto, el análisis lingüístico del texto, el contexto y pasajes paralelos, el lenguaje figurado, que es importante manejarlo, sobre todo en el lenguaje figurado que hay de comparación, de relación, de contraste, la alegoría, la fábula, el enigma, la parábola, los tipos y símbolos y el estudio del fondo histórico junto con la interpretación teológica.
es un temario bastante amplio y esperamos que este sea para nosotros pues, una herramienta útil, una herramienta que nos permita conocer pues más de la Sagrada Escritura. Y aquí yo quisiera hacer un énfasis muy marcado, porque hay personas que dicen, bueno, una vez una amiga me dijo, yo identifico inmediatamente cuando un hombre viene a hablar de parte de Dios, pero nada más al ver cuando se sube al púlpito, me dijo, o si es hombre que va a hablarnos de su sabiduría, de la sabiduría humana. Y le digo, bueno, oye, ¿cómo sabes? Mira, se sube con su Biblia y con notas, ese hombre va a hablarnos de sabiduría, va a hablarnos de él, de lo que él piensa. Pero si solo se sube con su Biblia, ese viene de parte de Dios. Y, como decía, bueno, pues, puede tener razón, ¿no? Sin embargo, es más fácil que el que se para solo con la Biblia nos diga cada cosa que él piensa y él cree de ese texto sagrado, que aquel que se ha preparado concienzudamente, claro, siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Porque algunos dicen, mira, yo me pongo a orar, abro la Biblia y lo que Dios me dice, yo soy Biblia, yo solo soy Biblia. Y mira, yo ahí respeto mucho la buena voluntad, pero eso más bien es un exceso de confianza que puede caer en un elevado índice de ignorancia. Porque si la persona solo abre la Biblia sin conocer contextos, textos, lenguajes, símbolos, pues estamos ante un problema, y ya lo hemos tenido. Hace años hubo aquí una congregación que fue denunciada por el escándalo que hacían en las noches, no podían dormir los vecinos, y llegó el momento en que pues fueron a ver qué desorden había, y resulta que cuando leyeron ahí que decía, ya estoy harto de vuestro culto solemne, ya no quiero nada solemne, vuestras fiestas me son un asco, una parte donde Isaías está revelando la ira del Señor. Dice, el Señor no quiere nada solemne, entonces empezaron a golpear, a tirar, a romper, a patear, a brincar, a gritar, a aullar, pensando que, entendiendo solemne como algo ordenado, no, y digo, pudieron haber sido muy genuinos, muy sinceros, pero no conociendo los principios estaban realmente cometiendo un disparate, que era de mal testimonio. Entonces mucha gente dice, no, es que yo lo que leo, yo no necesito más que la Biblia. Tenemos ese problema porque en realidad, como lo he dicho, hay muchas situaciones que nos separan, que nos están apartando de ese tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Y pues vamos al texto mismo. Mira, las mejores ilustraciones de la necesidad de la hermenéutica nos las da la propia palabra. En el Antiguo Testamento sobresale la labor de Esdras. Esdras fue un sacerdote judío que públicamente leía, si leemos en Nehemías 8:8, Nehemías 8:8 nos dice que él, al leer públicamente la ley de Dios, en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Y eso que estamos hablando de un pueblo que estaba cercano a los eventos. Bueno, de todos modos ya habían pasado pues varios siglos de que habían salido de Egipto, pero aún así, es decir, en la propia Biblia vemos que hay la interpretación. En el Antiguo Testamento hubo la necesidad de interpretar. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos también muy importantes de la práctica exegética. Ahorita voy a hablarles de la conexión entre la hermenéutica y la exégesis. Pero en el Nuevo Testamento hay un momento muy clave cuando el Señor Jesús da algunas enseñanzas y sus discípulos dicen, oye Señor, ¿qué dijiste? O sea, no entendimos la parábola.
y él tiene que interpretar. El propio Señor, porque ellos se quedaron así como, ¿qué pasó? Y estaban oyéndolo, ¿no? El propio texto luego cuando mete alguna frase, por ejemplo, Emmanuel, y ahí mismo dice, bueno, significa Dios con nosotros, porque ese es un término hebreo que entra al canon en griego, y ahí dice, bueno, esto es lo que significa. Cuando el Señor le dice Talita Kumi, pues está en griego, pero Talita Kumi sí lo respetan, que está en el arameo, que dice, a ti niña, levántate. O sea, a veces el propio texto nos da referencias en varios pasajes. Pero mucho más importante es cuando Jesús dice, ustedes habían oído, Moisés dijo, pero yo os aclaro, lo que él quiso decir es esto, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, Jesús mismo tiene que interpretar el texto que los que leían habían interpretado de una manera. El Señor dijo, misericordia quiero, ustedes diezman, pero han dejado lo más importante. Lo conocían, pero no le estaban dando al texto la interpretación y la importancia que el texto tiene en sí mismo. Y bueno, más adelante, cuando Jesús resucita y van caminando dos a Emaús, se incorpora con ellos y empieza a platicar. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, bueno, ¿qué no lo sabían ellos? ¿Qué no lo había dicho Isaías? ¿Qué no lo habían dicho todos los profetas? ¿Qué no estaba descrito puntualmente en el Salmo 22? Pues sí, pero el hecho que esté el texto no quiere decir que no necesitemos la interpretación. Y cuando Jesús les puede decir, miren, estoy yo, aquí estoy, como le dijo a Tomás. No, Jesús los convenció con la palabra. Porque es lo que nosotros no podemos presentar al Cristo resucitado en el día que Él venga, va a venir en gloria, pero sí tenemos la palabra. Y si la sabemos interpretar, esa palabra nos va a caer la venda de los ojos y vamos a poder, como decir, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Tuvieron que hacer un giro y regresar nuevamente a Jerusalén. Y bueno, también recordamos cuando aquel hombre va leyendo la Escritura y el Espíritu le mueve a Felipe a que lo incorpore, lo alcanza, ¿verdad? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice él, pues si no me explican de quién habla, de él, de sí mismo, de alguien. Y entonces ya Felipe le explica el texto que está leyendo precisamente acerca de Jesús, de Isaías. Y esto nos da la idea de la importancia que tiene la hermenéutica, la interpretación de los textos sagrados para conocer la voluntad revelada en Cristo, la voluntad en Cristo está encarnada, la palabra, pero hay mucha necesidad para nosotros de tomar en serio la Escritura. Necesitamos la hermenéutica porque el mundo en que hoy vivimos está lleno de ideas, está lleno de filosofías, y te voy a decir algo, todas las herejías a veces empiezan con buenas intenciones, pero con una mala interpretación. Es decir, muchas personas hoy, dice la palabra que en los postreros tiempos vendrá la apostasía, vendrá la herejía. Y está llegando precisamente por la falta de profundidad bíblica. Tú puedes comprobar con la Biblia, no usando los correctos conceptos, puedes comprobar lo que quieras. Lo que quieras. Hace muchos años yo recibía una publicación, me dejó temblando porque la verdad, no que por poco me convenza, pero sí me dejó temblando porque estaba tan armada con la palabra, con la propia Biblia, y yo en ese entonces no conocía mucho de hermenéutica, era muy joven, y yo sabía que estaba mal, pero no sabía, o sea, era muy complicado para mí, porque con textos bíblicos comprobaba, ¿verdad?, que el hombre debería tener varias esposas. Y hacía unas argumentaciones que de verdad te dejaban, pues obviamente el que le convenía decía, pues esta es la palabra, está bien clarito aquí. Porque usaban manejos de verdad muy complicados de la Biblia,
agarrando pedacitos de texto fuera de contexto, acomodando, empatando, y bien argumentado, claro, ante una profundidad, ante un estudio exegético y hermenéutico, aplicando textos, aplicando las leyes que vamos a conocer, pues eso se cae. Pero sí es muy, muy importante que lo sepamos. Tenemos que entender que si hay algo que demanda esfuerzo, sacrificio y ciencia, es la palabra. Hay personas que incluso nunca se van a poner de acuerdo con cierto punto de la Escritura. Y van a tener los argumentos y no los van a convencer. Un calvinista no va a sacar a un arminiano de su lugar y viceversa. Son temas muy fuertes ahí. Y los dos aplican la Biblia, y dice, los dos aplican leyes y normas. O sea, habrá puntos incluso que tienen esa dificultad. Pero en lo esencial, en lo que compete a la salvación, en lo que compete a las demandas bíblicas, morales, eso no hay pierde. Tal vez las formas, tal vez los tiempos, pero es por eso importante que la persona que va a leer la palabra, la persona que va a leer la Escritura, tenga ciertos requisitos, ciertas características que son muy, muy importantes. Y que entendamos que es un trabajo, porque cuando alguien se para ante un grupo de personas, yo les digo, mira, cada vez que yo me paro ante la iglesia, le digo, aquí estamos en un problema. Y la gente les habla con claridad. Mira, yo vengo diciendo, esta es palabra de Dios. Imagínate que yo esté falseando lo que voy a decir. Estoy en un problema porque voy a ser demandado por la palabra. Oye, ¿por qué dijiste eso de mi parte? ¿Por qué echaste a perder a la gente? ¿Por qué la desviaste? Este es un problema serio, ¿no? Estoy diciendo, esto es palabra de Dios. Y los profetas falsos venían en nombre del Señor. Y en este tiempo los profetas falsos van a venir con señales y prodigios. Por eso dice la Escritura, que en los finales tiempos va a haber un espíritu engañador, un espíritu de demonios engañadores, pero con artes y oficios espectaculares. Van a ser prodigios, como pasó en la época en que Moisés se presentó ante Faraón. Van a levantar enfermos, van a hacer... Entonces es muy complicado. Pero le digo a la gente, pero ustedes también están en un problema. Porque si lo que yo estoy diciendo es falso y ustedes no tienen el discernimiento para entenderlo y me siguen, pues yo voy a ser condenado por ustedes también por hacerme caso. ¿No? Es un problema. Pero si yo vengo en nombre del Señor y les hablo y ustedes oyen y no hacen caso, un día el Señor va a decir, mira, un día yo te mandé a un siervo mío que te dijo. Ay, que no me acuerdo, ¿no? Ahí está, que pase video, va a quedar grabado. Entonces, sí es muy importante que sepamos que el que va a presentarse ante ti para decirte esto viene de parte del Señor, él tenga un tiempo previo con la palabra y no hable de lo que a él se le ocurre. ¿Qué va a hacer la hermenéutica? Bueno, ese va a aplicarse leyes, las normas que vamos a estar viendo, revisando. Y una vez que ya tiene la persona todo el trabajo hermenéutico, ahora viene la exégesis. Porque la exégesis es, una vez que ya tienes todo esto, es como ya tienes todos los elementos. Ahora, esa palabra, ¿cómo se aplica? Tuvo su aplicación en su momento. De ahí proceden leyes que son permanentes. Ahora, esto ya lo tienes, ¿cómo lo vas a aplicar hoy? Mucha gente dice, bueno, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que no debo fumar? Pues no lo vas allá, porque el tabaco se empezó a consumir, pues tal vez, bueno, los indígenas tal vez siempre no sé, pero por lo menos hace mil años y pico después. Entonces no vas a encontrar un tópico que diga prohibido fumar.
Bueno, pero eso no quiere decir que esté permitido fumar. O sea, el hecho que no esté en la Biblia no quiere decir que se acceda. O sea, es que ¿dónde dice? ¿Dónde lo prohíben? No, no lo prohíben, pero hay principios generales. Entonces tú ya preparando la palabra dices, mira, la Escritura dice, este cuerpo tuyo no te pertenece, es un templo. Y hay de aquel que lo dañe. Tú sabes que fumar daña. Ah, bueno. Entonces, pero no porque hay una parte que diga, y ahí estarías tú haciendo ya una exégesis, porque estudiaste con la hermenéutica, sacaste los principios generales y los vas a aplicar. Entonces es una tarea que demanda, pues, también que la interpretación se haga con pues, la propiedad adecuada, con la escritura, con todo ese análisis, pero donde hay requisitos para el intérprete. Requisitos que tienen para nosotros que ser tomados en cuenta. De eso vamos a estar hablando a detalle y básicamente los voy a enumerar nada más. Los requisitos. Mira, la persona que va a leer la Biblia ya viene marcada con concepciones, ya viene con ideas. Digamos que alguien tiene una información y él cree que eso es verdad, pero no es verdad. O sea, ya que lea la Biblia se va a dar cuenta él que... Pero tiene entonces que tener la objetividad. Es que es bien difícil esto, voy a decirles, porque desde niños nos enseñaron y nos enseñaron. Es como que nos pusieron unos lentes. Si tú vienes de la religión tradicional, traes unos lentes. Si vienes de una familia donde eran ateos, traes otros lentes. Entonces vas a llegar a la Biblia, tienes que quitártelos. Tienes que ser objetivo. ¿Qué tal si lo que dice ahí va en contra de lo que tú has creído? No, pero sí, pero tienes que ser objetivo, porque de otra manera no va a ser una exégesis, sino una eisegesis. Tú vas a decir lo que tú piensas. Solamente vas a llegar ante la Biblia para que justifique lo que tú crees. O sea, tú ya tienes la idea, nada más vas buscando qué texto te apoya. Tienes que ser objetivo, porque ya trae unos presupuestos filosóficos, teológicos, y muchas veces inclusive el que pues durante mucho tiempo las personas han vivido ya una experiencia y piensan que así es la vida. Entonces, independientemente de los puntos que pueda tener el intérprete, debe ir con mente abierta al texto para permitir que la escritura le hable, para sacar del texto el contenido y no meterlo, no introducir su opinión, su punto de vista. Porque, pues si una persona, digamos, es un racionalista, que hay mucha gente que es cerebral, pues a todo lo que lee va a negar todo lo que sea sobrenatural. No, eso no puede ser, ¿no? Es caminar sobre el agua, es una metáfora. O sea, va a empezar a meterle él, ¿no? Ahora, si es un existencialista, para él lo que cuenta es el momento sin los datos históricos y va a acomodar la interpretación a la aplicación a su situación personal en el aquí y en el ahora. No, ¿qué significó eso para mí? No sé, lo que dice la palabra, para mí, la palabra me habla ahora a mí. Está ahí para que me diga a mí. De lo que pasó antes no sé ni me interesa, no. El dogmático, mira, aquí hay dogmáticos católicos que son... Así es, punto. Lo dice el magisterio. Pero hay unos ortodoxos griegos que son igual, ¿no? Ya está. Así, punto. Eso es, ya está. El dogma es... lo vamos a hablar sobre el método dogmático, pero hay gente dogmática, ella es dogmática. Pero hay unos protestantes evangélicos igual de dogmáticos y van a interpretar la escritura de acuerdo al esquema que ya traen. Entonces, los creyentes deseosos de ser fieles, ¿verdad? Pues no basta. Es que yo quiero lo que la Biblia diga. Pero no hay una interpretación adecuada, porque no hay un método. Es que el Espíritu Santo trabaja no suprimiendo nuestras... pues Él puede hacer que llueva maná del cielo, ¿no?
Sin embargo dice, perezoso métele, el que no trabaja no come. Dios te puede mandar agua, ¿no? Como un ángel, lo mandaron con una torta y una jarra de agua, ¿no? Pero, o cuervos, ¿no? Que te alimenten, pero es más frecuente que Dios pida que tú trabajes, que tú siembres, que tú cultives la semilla. Porque hay gente que dice, Señor, me pongo la mente en blanco, háblame, para que yo hable, es como un medium, ¿no? La Escritura nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No te puso un cerebro para que luego lo cancele. No, tú no pienses. Dice, escudriñalo todo. Retén lo bueno. Entonces el intérprete tiene que ser, tiene que tener en ese sentido un espíritu científico en la aplicación de normas, en la aplicación de lecciones, de principios que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y que no puedes violentar, porque entonces estarías tú haciendo un daño al texto. Tienes que tener la humildad también para decir, no lo sé, debo buscar, debo abrirme también, ¿verdad? Aquellos que saben más. Es muy difícil hallar la humildad, sobre todo cuando ya alguien tiene un título, es pastor, es profeta, es apóstol. Pues si la Escritura nos dice que somos un cuerpo y que Él nos ha dado pues a todos, ¿verdad?, la posibilidad de aprender unos de otros, y pues la sencillez para aceptarlo nos lleva a tener ganancia, porque como dijo Pablo, yo me senté a los pies de Gamaliel, su maestro, pero después se tuvo que hacer a un lado, es decir, Señor, ¿quién eres? Y se tiró a los pies de Cristo. Entonces tú pudiste tener un muy buen maestro, no se llamaba Gamaliel, pero ahora tienes que decir, caerte ante el Señor, ¿quién eres? Espíritu Santo, llévame, y Él lo va a hacer. Esperamos entonces que el curso pueda ser de utilidad para todos ustedes. Ya estamos cerrando, ya nos vamos a despedir, pero con la conciencia, con la convicción de que a través de estas herramientas podamos ganar, porque ya mañana hablaremos de los requisitos especiales. Obviamente la persona que lee la Biblia tiene que tener una conexión con el autor de la Biblia para que oiga su voz, porque hay personas científicas que leen el texto sagrado y despedazan las doctrinas y despedazan la fe, y son científicos dedicados a eso, a estudiar la Biblia, son exégetas profesionales, pero que están muertos espiritualmente. Entonces buscan el texto, el contexto, Sitchin Leven, Sensus Plenior, lo histórico, lo gramático, lo conceptual, lo filosófico, lo cultural. Bueno, yo he leído algunos libros esos y de verdad son impresionantes, pero pues todo eso te ayuda, porque finalmente el texto, la Biblia, está lista para soportar cualquier análisis, porque la Escritura lo dice de sí misma, cielo y tierra pasarán. La pueden meter bajo ácido, la pueden meter bajo la crítica textual, histórica, y ha soportado y sigue adelante. Pero a lo que voy es que mucha gente puede tener todas estas cualidades metodológicas, científicas, pero no tener el espíritu. Y quiero terminar diciendo que quizás mucha gente no tenga la oportunidad, no porque no quieran, no tienen la oportunidad. Yo estuve leyendo hace años a un escritor alemán sobre las parábolas, y la verdad, impresionante él, me ayudó mucho, porque se mete a las parábolas en la profundidad. Vamos a tener un tiempo bueno cuando hablemos de ellas. Y pues después de análisis, sí, pues atrayendo alemanes, o sea, meten muy brillantes. Es un libro muy interesante sobre parábolas, y llegaba a él a conclusiones científicas sobre las parábolas de Jesús. Cuando estuve en América Libre, entre la gente de ahí del campo, alguna vez les hice preguntas sobre las parábolas y quedé tan impactado,
porque gente piadosa, gente de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, arribaban a las mismas conclusiones que estos científicos que son creyentes también. Y yo digo, Señor, tu espíritu es tu espíritu, la verdad. Fue impresionante porque decían, no, gente de campo que no sabe, porque aprendió a leer con la Biblia. O sea, no está de más, pero quiero decirte que el Señor habla a su pueblo. A lo mejor tú no tienes toda la capacidad científica, pero tienes un corazón dispuesto y Él te va a dar revelación. No quita eso, ¿verdad?, el hecho de que tú te prepares, pero va a ser importante. O sea, si tuviéramos que escoger entre una persona sensible a la voz de Dios, piadosa, que no tuvo los estudios, que no hay cómo hacerlos, alguien que tiene todo el estudio, todo el andamiaje científico y no tiene el espíritu, pues siempre va a ser mucho más impactante la vida y la evidencia, la palabra. El Señor va a abrir sus tesoros y va a revelar sus tesoros. Debe ser claro lo que estoy diciendo. Necesitamos el estudio, pero necesitamos la presencia. ¿Qué vamos a orar? Voy a pedir al pastor Peña que él dirija esta oración, orando por este curso, por ustedes, y que pueda ser de utilidad para nuestras vidas. Bien, amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta primer lección que recibimos de hermenéutica, con la clara intención de que sea tu Espíritu quien nos vaya guiando, para que todos aquellos que abran las Sagradas Escrituras tengan las herramientas necesarias, que tu Espíritu les vaya habilitando, Señor, para que seamos mejores intérpretes y consecuentemente mejores predicadores de tu palabra. Te damos gracias por la vida del pastor Víctor Manuel Lugo Martínez, que a partir de hoy nos estará conduciendo a través de esta materia, y confiamos y creemos, Señor, que todos seremos edificados, todos seremos verdaderamente capacitados y podremos tener una función, una operación, y seremos mejores administradores de tu palabra. Te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, estaremos con ustedes mañana a las 9 de la mañana. Bendiciones.